Resulta que encontré este cable USB tipo C tirado en la calle, pero como saben, en este canal nos enfocamos en el reciclaje electrónico, así que vamos a jugar un poco con él. En términos de reparación, este tipo de cable no difiere mucho del USB B8. Los colores de los cables internos son los mismos, rojo, negro, blanco y verde, aunque pueden encontrarlos en otros colores. Eso no importa realmente, lo que importa es en qué pistas están soldados estos cables en el USB tipo A y el micro USB tipo C. Si descubren las pistas en los extremos, verán que el micro USB tiene un módulo o plaqueta con el conector tipo C. Esto facilita la conexión con el USB tipo A y al mismo tiempo reduce la cantidad de cables necesarios para dicha conexión. Y eso es una ventaja para nosotros si queremos reparar nuestros cables. Simplemente soldamos los cables siguiendo este diagrama y listo. Sin embargo, quiero aclarar que si el conector tipo C se ha desoldado del módulo, tengo que darles las malas noticias de que si no son muy hábiles con el cautín, la reparación puede complicarse. Pero si se animan a soldarlos, adelante. Lo peor que puede pasar es que no funcione y tengan que comprar un nuevo cable USB tipo C. La gran cantidad de pistas en el conector C se debe a su función de reversibilidad, lo cual nos ahorra la frustración de tratar de conectar el cable en la orientación correcta y simplifica el proceso de carga y transferencia de datos. También pueden encontrarse con un conector como este, que sería el de los cables más baratos en el mercado. Su conexión por alguna razón es al revés de lo que mostré anteriormente. Ahora bien, utilizando este diagrama ya pueden reparar su cable USB tipo C, pero para no hacer tan simple este video, quiero darles algunos datos extras para que tengan en cuenta. Por ejemplo, si desean alargar este cable USB, pueden agregarles unos cables de los mismos colores u otros a su conexión. El color es solo una guía o norma para los fabricantes y puede que alguien que vea este video tenga muchos cables rotos guardados. Pueden usarlos para alargar su cable y darles uso nuevamente. Los pasos son simples: pelar los cables, soldar con un cautín y estaño y por último aislar los cables para que no hagan contacto entre sí. Y voilà, tienen su cable alargado y reciclado. También puede que tengan este tipo de cable USB tipo C, el cual tiene un chip eMark. En teoría pueden manejar 5 amperios, 20 voltios y una potencia de 100 vatios, lo que permite una mejor carga y transferencia de datos. Sin embargo, la reparación de este tipo de cable es más complicada si no tiene las herramientas indicadas, como una estación de calor. Por el momento no puedo ayudarles con esa reparación debido a la falta de recursos, pero cuando el canal sea más grande realizaré una reparación de este tipo de cable. Y bueno, eso sería todo. Si el video te resultó útil o entretenido, te animo a darle me gusta, compartir tus inquietudes en los comentarios, explorar otros videos en mi canal y suscribirte para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo es muy valioso. Muchas gracias por estar aquí. Thank you. Come back anytime.